Las personas me reconocieron y yo no reconozco a algunos niños que habían en esa época, ya están grandes. Por ahí hay algunos que me toca mirarlos muy bien para poder saber, son ellos. Pues me siento muy contento, gracias a Dios, el permitirme poder venir a compartir la palabra de Dios. Y como tengo acostumbrado, definitivamente es una responsabilidad muy grande delante de Dios el llevar su palabra, y una de las preguntas que siempre me hago es ¿por qué? ¿Por qué somos nosotros los que Dios ha escogido para compartir el Evangelio? Cuando sabemos claramente y lo experimentamos en nuestras vidas, cuán débiles somos para poder andar rectos en el camino que Él nos muestra, cuán débiles somos para obedecerle y para hacer su voluntad. Pero cada vez que yo me paro en un púlpito y voy a presentar la palabra del Señor, Él me recuerda que precisamente por eso nos ha escogido. Nos ha escogido porque nosotros no estamos llevando el Evangelio nuestro, no estamos presentándonos a nosotros al mundo, estamos presentándose a Cristo Jesús al mundo. Él nos utiliza a nosotros para que solamente Él sea glorificado en nuestras debilidades. Eso lo dice muy claramente la Biblia. En 2 Corintios quiero compartir con ustedes. 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, ya no me acostumbro a las gafas. Capítulo 4, versículo 5 en adelante dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. Y sigue diciendo: sin embargo, tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El del Evangelio, ¿cierto? El que Dios nos ha dado. ¿En dónde? En vasos de barro. ¿Cuáles son los vasos de barro? Somos nosotros, somos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea solamente ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Entonces, con estas palabras en mente, quiero decirles que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros digamos, sea solamente para glorificar su santo nombre. Vamos a orar para empezar el tema de hoy. Padre Santo, nuevamente, Señor, elevamos nuestras plegarias a ti, esperanzados y confiados de que tú, oh Señor, recibirás este culto de adoración como grato aroma ante ti. Aquí estamos, Señor, esperando que tú colmes nuestras necesidades espirituales. Estamos aquí, Señor, porque necesitamos de ti. Y te estamos pidiendo, Señor, que tú nos bendigas con tu Santo Espíritu, que nos toques, nos guíes y nos enseñes lo que necesitamos hacer, pero sobre todo, Señor, nos dé las fuerzas para hacerlo. Porque no es solamente palabras, sino hechos, y necesitamos aprender a hacer las cosas que tú nos mandas a hacer. En el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta mañana, a ver si yo puedo usar Esta mañana vamos a hablar acerca de una puerta abierta. Y yo sé que muchos de nosotros sabemos que las oportunidades que se nos presentan en la vida les llamamos puertas que se abren o se cierran, ¿cierto así? Cuando nosotros no somos cristianos, las puertas que se abren no las consideramos puertas que se abren por nuestros esfuerzos, o porque le ponemos empeño, o porque pensamos que tenemos muchos talentos. Muchas veces decimos, yo quiero ese trabajo, o yo quiero ese carro, lo que yo necesite. Y entonces me esfuerzo por conseguir eso que estoy tratando que deseo. Y cuando la puerta se abre, entonces decimos, es que yo soy muy inteligente, o yo soy muy talentoso. Pero cuando nosotros venimos a ser cristianos, aprendemos una cosa: que nada en nuestra vida sucede sin la voluntad de Dios. Y todas las puertas que se abren o se cierran es porque Dios las abrió o las cerró. Por eso entonces aprendemos a confiar solamente en ¿quién?
a confiar en Dios. Por ejemplo, aún en el Evangelio, cuando nosotros somos cristianos y queremos compartir el Evangelio, Dios abre las puertas también para poder hacerlo. Por ejemplo, en el caso mío, Dios abrió la puerta y me dio la oportunidad de poder predicar el Evangelio en las iglesias. Un día yo le pedí al Señor en oración, ponme a hacer algo, yo no quiero estar en la iglesia sentado, quiero hacer algo. Y precisamente en esa semana un hermano, un anciano de una iglesia me llamó y me preguntó, ¿te gustaría predicar el próximo sábado en la iglesia? Y yo dije, muy rápido me contestó Dios. Y muy rápido para hacerlo porque no estaba preparado realmente. Pero yo me acordé que le había pedido a Dios eso. Y dije, bueno, le dije al hermano, está bien, lo voy a hacer. Preparé el tema. Y yo quiero decirles una cosa, hermanos. El Señor abrió puertas y abrió puertas. Desde ese día hasta hoy, el Señor ha permitido que yo pueda ir a varias iglesias y poder compartir su palabra con las personas. Esa puerta Dios la abrió. Y en la palabra de Dios dice que cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Ahora, hay ocasiones en que Dios cierra una puerta y nosotros debemos comprender y tener paciencia, porque cuando Dios cierra la puerta es para beneficio nuestro y tenemos que entender que si Él la cerró es porque Él desea que nosotros aprendamos algo. En el Evangelio a Pablo también le sucedió lo mismo. Miren lo que dice, vamos a ir a Hechos capítulo 14, versículo 27. Nosotros no somos israelitas. Y en el principio Dios escogió a Israel para llevar su mensaje. Pero llegó un momento en que Dios abrió la puerta del evangelio para todas los gentiles y todas las personas que no fuesen judíos para conocer el evangelio. Hechos capítulo 14, versículo 27 es un ejemplo de cómo Dios abre las puertas. Dice ahí, al darse cuenta, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron su ropa. Perdón, este es 27, estoy leyendo el que no es. El 27, al llegar, reunieron a la iglesia y relataron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta ¿de qué? La puerta de la fe. Ahora miren, 1 Corintios capítulo 16, versículo 9. Ahí hay otro ejemplo. 1 Corintios capítulo 16, versículo 9. Dice lo siguiente. Cuando lo encuentren me dicen amén o ya o misericordia y podemos leerlo. Entonces, 1 Corintios 16, 9 dice, porque me fue abierta, dice Pablo, una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Cuando él habla de la puerta grande y eficaz, está hablando de la puerta del evangelio. A él se le abrió una puerta para poder predicar el evangelio. Eso es una de las oraciones que nosotros debemos tener en nosotros. Es que pedirle a Dios que nos abra las puertas de oportunidades para llevarle a otros esta gran verdad. Porque muchas veces nosotros tenemos el deseo, ¿cierto que sí? Tenemos el deseo de compartir, tenemos el deseo de invitar a las personas, pero muchas veces no encontramos a quién hacerlo, no tenemos a quién dárselo. Y una de las cosas que nos pide Dios es que lo que nos dice aquí Pablo es que le pidamos a Dios que nos dé la oportunidad de poder compartir a otros, que nos abra las puertas de oportunidades. Ahora, el versículo que leímos, el de la lectura bíblica, que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 y 8, habla de una puerta que fue abierta. Y vamos a ver cuál es esa puerta que se abrió. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice lo siguiente, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Conozco tus obras, he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Saben una cosa, hermanos? Esta profecía que tenemos aquí en Apocalipsis, en cierta manera aquí se está cumpliendo.
Pero esta profecía está referida en Isaías. Si nosotros nos vamos a Isaías capítulo 22, vamos a ver que allí está escrita la profecía de cuándo la puerta se iba a abrir. Bueno, no de cuándo, sino se refiere a que una puerta se iba a abrir y otra se iba a cerrar. Vamos a ver Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22, versículos 20 y 22. Isaías capítulo 22, 20 y 22. Dice lo siguiente. Perdón, Isaías 20, o sea, aquí lo tengo, no lo he podido encontrar. Ok. Dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Lo vestiré de tus vestiduras, lo fortaleceré con tu cinturón, entregaré tu autoridad en sus manos y será padre al habitante de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie ¿qué? Abrirá. ¿De quién creen ustedes que está hablando aquí la profecía de Isaías? ¿De quién está hablando? Bueno, está hablando del personaje que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, que dice, el verdadero, ¿el qué? Vamos a leer el versículo 7 del capítulo 3 de Apocalipsis. ¿Quién es ese personaje? Muy bien, es Jesús. Mire lo que dice el versículo 3, 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Dice, el santo, el verdadero, el que tiene ¿qué cosa? La llave. ¿Quién es el santo y el verdadero? Jesús. Ahora, la pregunta que nosotros nos debemos hacer, es, ¿qué significa que es el santo y el verdadero? ¿Qué significa que se le llame en ese pasaje santo y verdadero? Cuando alguien es verdadero, ¿qué significa eso? Puro, ¿ok? Digamos que es puro, ¿qué más? ¿Perdón? La verdad, verdadero, o sea, la verdad, muy bien. Mire, cuando él dice que es verdadero, quiere decir que podemos confiar en él, que es confiable. O sea, que lo que él dice es que es cierto, es cierto. Entonces, cuando en este pasaje dice que él abriría una puerta que nadie podía cerrar y cerraría una que nadie podría abrir, quiere decir que es verdad, que es cierto. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuál es la puerta que Cristo abrió y cuál es la puerta que se cerró? Para poder entender y responder a esa pregunta, necesitamos entonces dar un paso por el santuario. Ustedes saben que Dios le mandó a Moisés que construyera el santuario, ¿cierto que sí? En el desierto. Alrededor del santuario estaban todas las tribus de Israel. Habían 3 tribus en cada lado del santuario. ¿Sí? Ok, ahí lo están viendo. Muy bien. Ahora, vamos a entrar al santuario y vamos a mirar cada parte de él en forma rápida, en lo que más rápido que podamos, para poder comprender qué significa que la puerta de Apocalipsis capítulo 7 y 8 se abrió, que la abrió Cristo y que nadie la puede cerrar. Empezamos el santuario tenía en la parte de afuera estaba el atrio. No sé si ahí funciona. Vamos a poner el video. A ver. Ok. Si ustedes ven en la parte del centro está el atrio. El atrio era como el patio donde se encontraba el lugar, donde se encontraba el altar de sacrificio. Ustedes ven esa cosa grande allí. Ahorita lo vamos a ver de cerca, si es que nos funciona el video. A ver, David. Ok. Entonces, esa parte de ahí es el atrio. Y en el atrio se encontraban 2 muebles. Vamos a ver primero el primer mueble.
Este que ustedes ven ahí es el atrio, toda esta parte de aquí. Entonces el atrio, esta es la entrada al santuario. Y al frente de la entrada en el patio, en el atrio, estaba el altar de sacrificio. En el altar de sacrificio, todas las personas se hacía un servicio diario de sacrificio. En él se sacrificaban los corderos. Habían dos servicios en el santuario, el sacrificio diario y el sacrificio una vez al año. En el altar de sacrificio se sacrificaban a los corderos y se tomaba la sangre para llevarla al santuario. Luego, después del altar de sacrificio, se encontraba otro mueble. Ahora, el altar de sacrificio, ¿qué representaba? Representaba la muerte de Cristo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, le dijo, he aquí, ¿qué cosa? El cordero que quita el pecado del mundo. Cada cosa del santuario representa el plan de salvación en Cristo Jesús. Al frente del altar de sacrificio se encontraba el lavacro, donde ahorita lo vamos a ver. Al frente, entre el altar de sacrificio y el santuario, estaba el lavacro. El lavacro era una fuente de agua donde los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies antes de entrar al lugar al lugar santo, al santuario. El lavacro representaba el bautizo y la resurrección de Cristo. El atrio, hermanos, antes de continuar, el atrio representa el mundo donde Cristo vino a morir. Muy bien, ahora, ese es el lavacro. En el lavacro, entonces los sacerdotes se lavaban porque Dios les mandó que debían lavarse para poder entrar limpios al lugar, al santuario. Ahora, el santuario tenía dos compartimientos. El primer compartimiento era este que ustedes están viendo ahí, que es el lugar santo. En el lugar santo los sacerdotes podían entrar diariamente para hacer el servicio de intercesión. En el lugar santo se hacía el servicio de intercesión. En este lugar se encontraban 3 muebles, y esos 3 muebles son los siguientes. Estaba la lámpara, el candelabro de 7 brazos, que nosotros ya sabemos. El candelabro de 7 brazos tenía que estar encendida todo tiempo. Entonces el sacerdote tenía que venir y alimentar la lámpara constantemente con aceite de olivo para que iluminara todo el tiempo. ¿Qué representa la lámpara? La lámpara de 7 brazos. No alcanzo a ver aquí para poder detenerla. Ok. Representa, primero que todo, el Espíritu Santo, la luz que Dios le daba. David, ¿me puedes un momentico detener el video, un momentico, pausa, por favor? Yo le explico un momentico aquí esto. El candelabro representaba el Espíritu Santo y la luz que se emanaba a todos los que seguían a Cristo en el santuario. O sea que por medio del Espíritu Santo nosotros recibimos la verdad y la palabra de Dios. Otra cosa que es importante es que la lámpara también representaba las 7 iglesias de la época. Ustedes saben, en Apocalipsis capítulo 1, si leemos ahí Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, dice claramente que dice así, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son, ¿qué cosa? Las 7 iglesias. Representaban las 7 iglesias. ¿Por qué? Ustedes saben que las 7 iglesias representan las épocas de la iglesia de Dios en la historia. Cada iglesia representa una época. Entonces, la lámpara representaba que en cada época Dios iluminaba a su iglesia por donde debía seguir. En cada época de la iglesia. David, ¿ya puedes darle play? Ok, otro mueble que se encontraba en el lugar santo era la mesa de los panes de la proposición o de la presencia. Se llamaban los panes de la presencia. En este mueble se encontraban
2 columnas o 2 hileras de panes, de 6 cada uno. Eso tiene más significados. Todos los muebles del santuario tienen diferentes significados con respecto al plan de salvación en Cristo Jesús. En este caso, los panes de la proposición significa el pan de vida. Ustedes saben cuando Jesús dijo, yo soy, ¿qué cosa? El pan de vida. Es de la forma como Cristo alimenta a su pueblo, por medio de su palabra, de la Biblia. Así es como nos alimentamos. El otro mueble que se encuentra en el lugar santo es el altar del incienso. El altar del incienso también tenía que ser continuo. Constantemente tenía que echarse incienso en el altar de incienso para que el aroma y el incienso suba a Dios. Ahora, el incienso llenaba todo el lugar santísimo. ¿Y eso qué significa? El incienso y el altar de incienso significan las oraciones de intercesión del sumo sacerdote hacia su pueblo. Las oraciones que se elevaban a Dios en ese momento. Ahora, el siguiente lugar, después del lugar santo, había una cortina, como ustedes la ven ahí, y después de esa cortina se dividía el lugar santo del lugar santísimo. Este es el lugar santo. La cortina que está ahí es la cortina que divide el lugar santísimo. Y cuando se entraba al lugar santísimo, entonces se encontraba un mueble en el lugar santísimo que era el arca del pacto. Así se llamaba, el arca del pacto. ¿Por qué se llamaba el arca del pacto? Bueno, porque dentro de ella se encontraban, ¿qué cosa? Se encontraban las tablas del pacto que Dios le había dado a Moisés. En el arca del pacto, en este lugar, nadie podía entrar diariamente. Solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para hacer expiación. Toda la sangre del cordero que se sacrificaba en el altar de sacrificio se traía a este lugar y se rociaba la sangre en el velo y se rociaba la sangre una vez al año dentro del propiciatorio, encima del propiciatorio y se rociaba la sangre. Y dentro del arca del pacto se encontraba las tablas de piedra, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Esas eran las cosas que habían en ese lugar. Muy bien, ¿por qué nosotros necesitamos saber esto? Bueno, primero que todo, lo necesitamos saber porque la puerta que está hablando, Apocalipsis capítulo 3, 7, se refiere al santuario. Nosotros sabemos entonces que el santuario terrenal que Dios mandó a Moisés para que se hiciese era una especie, ¿cómo decir? Una maqueta o un ejemplo del que existía ¿en dónde? En el cielo, ¿cierto decir? Y Dios le mandó a Moisés a que lo hiciera exactamente como él quería, con las medidas exactas, con el material que él quería, y no solamente eso, sino que Dios le dio talentos a personas para que pudieran hacer las artesanías que se iban a hacer. Entonces, este santuario que nosotros vemos aquí es el del terrenal, pero este santuario es imagen y reflejo del que está en el cielo. ¿Cómo lo sabemos eso? Bueno, si nos vamos a Hebreos, capítulo 8, vamos a ir a Hebreos, capítulo 8, 2. Hebreos capítulo 8, versículo 2. ¿Qué dice ahí? Sí, 8, 2. ¿De qué tabernáculo está hablando ahí entonces? El que dice que levantó el Señor y no ¿quién? Y no el hombre. ¿Cuál santuario está hablando ahí? Del celestial, ¿cierto? O sea que es claro que en el cielo hay un ¿qué? Hay un santuario. Ahora miren Hebreos capítulo 9, versículo 24.
Hebreos capítulo 9, versículo 24, dice lo siguiente: porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo donde ahora se presenta por nosotros delante de Dios. Entonces la explicación es esta. Cuando Cristo vino a la tierra, Cristo murió como cordero y luego en el lavacro Él resucitó. Y cuando Él resucitó, entonces fue a ¿qué lugar? Fue al lugar santo. Fue al lugar santo. Y después, en el lugar santo, entonces, dice el verso si vamos a ir a Daniel capítulo 8, versículo 14, dice que la profecía cuenta de 2300 días. Y entonces, en Daniel capítulo 8, versículo 14, dice así: y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañana, entonces el santuario será purificado. Jesús entró al lugar santo y después de un tiempo, entonces Él pasó al lugar santísimo como lo hacían los sumos sacerdotes y purificó el santuario. Miren lo que vamos a leer Hebreos para tener claridad acerca de esto. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículos 1 en adelante. Hebreos, vamos a volver a Hebreos, capítulo 9, versículos 1 en adelante. Hebreos 9, 1 en adelante. Dice así: el primer pacto tenía reglas para el culto y también un santuario terrenal. Se levantó una tienda en su primer parte llamada lugar santo. ¿Ok? Estaban las lámparas, la mesa y los panes de la presencia, como habíamos visto. Tras el segundo velo estaba la parte llamada lugar santísimo. Este tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Esta arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella, los querubines de gloria cubrían el propiciatorio. De estos objetos no hablaremos ahora en detalle, dice ahí. Estas cosas eran ordenadas así. En la primera parte entraban siempre los sacerdotes a cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte entraba solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras que la primera tienda estaba en pie, el camino al lugar santísimo no estaba aún abierto. Esto es símbolo para el tiempo actual, que indica que esos presentes y sacrificios no pueden limpiar la conciencia del adorador, ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversos lavados y ceremonias impuestas hasta el tiempo de la renovación. Ahora miren, pero Cristo, el versículo 11, pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto. Y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Y Cristo entró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, y consiguió la eterna redención. Porque si la sangre de los toros, los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los impuros santifican para purificar la carne, mucho más la sangre de Cristo, a quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que sirváis al Dios vivo. Así como el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para hacer expiación, asimismo Dios entró una vez para siempre al lugar santísimo para purificarlo. Entonces, cuando Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo,
cuando él entró al lugar santísimo, entonces empezó una obra, que es la obra de expiación y de juicio. Usted sabe que cuando en este momento precisamente los judíos están celebrando el día de expiación y ellos están celebrando como el fin del año. Esa fiesta, ellos todavía hacen todas las ceremonias del lugar santo, pero cuando Cristo pasó al lugar santísimo, dijo que todas las ceremonias que se hacían en el lugar santo de sacrificio de corderos, que lo representaban a él, ya no se debían hacer más. Y entonces la puerta que él abrió para nosotros fue la puerta del lugar santísimo. Ahora miren, hermanos, cuando nosotros cometemos una violación de algo, por ejemplo, si nos pasamos un semáforo, ¿quién es la que nos condena? Es la ley, ¿cierto? La ley es la que nos condena. Ahora, en el arca del pacto estaba la ley de Dios, por eso se llamaba el día del juicio, porque por la ley nosotros somos ¿qué? Condenados. La ley es la que nos muestra a nosotros el pecado. Entonces, en ese día se empezaba el día de juicio. Si nosotros vemos más adelante, hay un cuadro aquí donde muestra los 2300 días, y al final de estos 2300 días se llega a 1844, donde el santuario es purificado. Los 2300 días empiezan en el 457 con la proclamación del decreto de Artajerjes, y los 2300 días van hasta 1844, donde es la fecha en que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Dando como calorcito. Gracias. Ok, yo soy muy fácil para sudar, y más cuando se pone caliente. ¿Cómo sabemos que esto es así? En Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, que está hablando de los mismos acontecimientos, dice así, Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. ¿Dónde se encuentra el arca del pacto? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? En el lugar santísimo. Entonces este texto nos muestra que la puerta que se abrió en Apocalipsis 11, 19 es la puerta del lugar santísimo. En el conflicto de los siglos, páginas 486 y 489, dice lo siguiente: el arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario, en el servicio del tabernáculo terrenal que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales. Este departamento solo se abría en el gran día de expiación para la purificación del santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote, cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca del pacto. Al estudiar el asunto del santuario, llegaron a entender que se había realizado un cambio en el ministerio del Salvador, y vieron que estaba oficiando entonces como intercesor ante el arca de Dios y que ofrecía su sangre en favor de los pecadores. Quiero decirles algo. Nosotros hemos visto que Dios abre puertas y cierra puertas. Esta es la puerta que Él abrió para todos nosotros. Desde esa época hasta acá se ha venido entregando un mensaje de la iglesia al mundo. El mensaje de la iglesia al mundo que se ha dado es
es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El cuarto mandamiento de todos los 10 mandamientos es el mandamiento olvidado. Y nosotros como iglesia, que hemos sido llamados por Dios, es el mensaje que Dios quiere que nosotros demos en este tiempo. El de resaltar su ley, porque dicen muchos que la ley ha sido clavada y no hay que guardarla. Y en segundo lugar, en el respetar su día santo. Ahora, una cosa que tenemos que tener claro, y es que no es guardar el día de Dios, no es solamente como ley, es simplemente es el resultado que tú tengas de relación, tu relación con Dios. Es el que te lleva a que entres en su reposo, porque el guardar el sábado no significa algo material, no es solamente venir y guardar el sábado en la iglesia y estar en la iglesia en la mañana y luego en la tarde, quién sabe qué más vamos a hacer. Significa entrar en un reposo espiritual, es entrar en Cristo Jesús. Porque cuando nosotros tenemos una relación con Cristo, entonces al sentir el amor por Cristo, por lo que Él hizo por nosotros, entonces nos lleva a obedecerle. Y entonces ustedes van a darse cuenta que cuando guardan el sábado de esa manera, lo van a sentir como dice Isaías 58, va a ser una delicia para nosotros, va a ser una delicia. Pero quiero decirles otra cosa, a pesar de que Dios abre puertas y cierra puertas, hay una sola puerta que Dios no puede abrir. Bueno, Él puede abrirla, pero Él no la va a abrir si tú no le permites que la abra. La puerta que Dios no puede abrir es la puerta de tu corazón. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué cosa? Entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. La única puerta que Dios no va a esforzar a abrirla es la de tu corazón. Y Él está en nuestra vida. Mira, posiblemente nosotros llevamos mucho tiempo de ser cristianos. Y posiblemente no sabemos mucho la teoría, no sabemos mucho las profecías, no sabemos mucho la Biblia. Y posiblemente también nosotros como cristianos le hemos permitido entrar a Cristo en nuestra vida. Pero hay muchos de nosotros que solamente le hemos dicho a Dios, a Cristo, le hemos dicho, está bien, te dejamos entrar, pero hasta aquí nomás, hasta la sala. ¿Por qué? Porque antes de que lo dejemos entrar a la sala, nosotros organizamos la sala, la limpiamos y la ponemos bonita. Pero todo lo que estaba en la sala sucio, lo tiramos a los closets y lo encerramos. O lo echamos a las piezas y cerramos las puertas. ¿Para qué? Para que Cristo no vea lo que tenemos nosotros allá. Pero ¿sabes una cosa? Cristo lo que quiere es realmente entrar de lleno en tu vida. ¿Tú te acuerdas cuando Cristo llegó al templo? ¿Y qué hizo cuando Cristo llegó al templo y vio a todos los mercaderes vendiendo palomas, corderos y vendiendo todas esas cosas? ¿Qué fue lo que hizo? Él cogió y empezó a limpiar y a decirles a ellos, has hecho del templo de mi Padre que casa de ladrones. En la Biblia dice que nosotros, que nuestro cuerpo es ¿qué cosa? Templo del Espíritu Santo. Es lo mismo, esa historia, esa escena de Cristo en el templo es una ilustración de lo que Dios hace en nuestras vidas. Él viene a nosotros y Él lo que quiere hacer es limpiar todo lo que hay en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que permitírselo. Tenemos que permitírselo. No solamente decirle, ven Cristo, entra a la sala, pero quédate ahí, no entres más allá, porque no quiero que veas la cocina que huele feo, o no quiero que veas mi cuarto que está todo desordenado. No, Él te dice a ti, déjame entrar para cenar contigo. Yo quiero entrar a ese cuarto, yo quiero entrar a ese rincón de tu alma, yo quiero entrar a ese lugar de tu corazón, porque yo tengo el poder para limpiarlo. Mira, hermanos, nosotros no tenemos la fuerza. Nosotros no tenemos las fuerzas para poder arreglar esas cosas que tenemos mal en nuestra vida. Y la única manera es poder permitirle a Dios que entre en nuestro corazón. Yo les quería contar una experiencia que yo tuve. Una de las cosas que nos cuesta mucho a nosotros, como seres humanos y como cristianos también, es el orgullo. Yo sé que todos lo hemos experimentado y todos lo experimentamos. Hay un dicho que dice que el orgullo es como el mal aliento. Nadie se da cuenta, sino el que todos lo saben menos el que lo tiene, ¿cierto? Algo así. El orgullo es igual. Todos tenemos orgullo, pero no nos damos cuenta que lo tenemos,
una vez estaba haciendo mi trabajo y tuve que ir a una compañía a entrevistarme con alguien, pero ya era tarde, era como las 5 de la tarde y las compañías normalmente las cierran a 4:30, 4 o algunas más temprano. Entonces yo estaba afanado y me fui para allá y fui a la parte de al frente porque era una bodega grande y fui a la parte de al frente para ver si me podían atender y ya estaba cerrado. Y yo tenía afán de encontrarme con alguien en ese frente. Entonces dije yo voy a tratar por atrás. Entonces me fui por la parte de atrás de la compañía y había una puerta pequeña fuera de los áreas de donde reciben las cargas y había una puerta pequeña y yo intenté abrirla y abrió. Entonces la abrí y adentro estaba un poco oscuro y se escuchaban unas máquinas sonando, parecía como una empresa de esas donde construyen cosas, no sé qué era, pero se escuchaban las máquinas y estaba medio oscuro y había un poquitas luces y entonces yo entré y empecé a decir, aló, hola, hola, ¿hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Y había un poco de humo y oscuro. Entonces yo me metí por el medio de las máquinas y alcancé a ver un escritorio allá al fondo. Y en el escritorio había una persona. Y entonces esa persona estaba sentado y con sus pies sobre el mueble, sobre la mesa. Y entonces yo me fui acercando y entonces yo le, aló, hola, hola, disculpe, no me escuchaba. Y entonces a medida que yo me fui acercando pude ver que era un joven. Y era un joven delgado, demasiado delgado. Y tenía la cara que tenía era como muy demacrada. Se veía que tenía una vida pues difícil. Entonces yo, preciso, ahí mismo yo juzgando, él mismo pensé, dije, ¿qué le habrá pasado a este muchacho? ¿Qué vida tendrá? Porque se veía como vicioso, se veía una persona así como viciosa. Y entonces él estaba recostado en la silla y estaba leyendo un libro. Entonces cuando él me vio, él se levantó y puso el libro sobre la mesa. Yo le dije, oh, disculpe, no, es que necesitaba hablar con usted. Entonces empecé a hablar con él para comentarle qué era lo que estaba, para qué era que venía. Entonces cuando yo estaba hablando con él, yo miré de reojo para ver qué libro estaba leyendo. Y entonces cuando yo miré el libro, a que no adivinan qué libro estaba leyendo. Estaba leyendo la Biblia. Entonces yo seguí hablando con él, yo me sorprendí y dije, oh, estaba leyendo la Biblia. Entonces cuando terminamos de hablar de lo que yo iba a ir a hablar con él, yo le dije, oh, ¿tú estás leyendo la Biblia? Y me dijo, sí, la estoy leyendo. Dijo, y le dije yo, oh, muy buen libro, le dije yo así. Y entonces me dijo, oh, sí, es muy buen libro, me dijo, lo vengo leyendo un tiempo atrás, le dije yo. Y le dije yo en mi orgullo, le dije yo, oh, sí, yo sé de eso, de la Biblia, y yo enseño acerca de eso. Entonces se quedó mirando y miró la Biblia y dijo, oh, sí, ¿sabes qué? Ese libro salvó mi vida. Wow. Cuando él me dijo, ese libro salvó mi vida, yo no dije nada más. Me quedé callado y dije, sí, es buen libro. Muchas gracias por todo y me fui. Fue una gran lección que Dios me dio. Porque nosotros podemos decir muchas veces, sí, yo conozco la Biblia, sí, yo la enseño. Pero cuán pocas veces podemos decir, ese libro salvó mi vida. Ese muchacho, quién sabe por qué habría pasado. Y Dios lo encontró. Posiblemente él lo dijo literalmente. Posiblemente él estaba a punto de morir y conoció a Jesús y se salvó. Pero también además de eso, no solamente se salvó de morir literalmente, posiblemente además de eso se salvó espiritualmente, porque él conoció a Cristo y le dio la oportunidad de tener vida eterna. Cuando yo salí de ahí, salí con un dolor en mi corazón. Y yo le dije a Dios, Dios, perdóname. Porque yo sé que en medio de todas las cosas, yo he sido ingrato contigo. Yo sé que a pesar de las oportunidades que tú me has dado para yo llevar tu palabra, yo he sido desobediente contigo. Pero ¿sabes una cosa, hermanos? Yo le pedí a Dios, muéstrame algo en el que yo pueda fortalecerme en ti. Y yo le dije, háblame con tu palabra.
Y sabes una cosa, hermanos, encontré un texto en la Biblia ese mismo día. Yo me detuve en el carro, me fui y me detuve en el carro a pensar en lo que me había dicho ella, a pensar en mí, a pensar en mi vida. Y yo abrí la Biblia, estando en el carro, y le dije, háblame. Y sabes una cosa, encontré un texto cuando abrí la Biblia y se encuentra en Amós, capítulo, Oseas capítulo 11. Creo que, ok, sí. El capítulo 11 de Oseas es un capítulo que está hablando a Israel, pero es un ejemplo vivo de nuestra vida. Mira lo que dice allí. Eso lo leí en ese momento y entendí lo que yo estaba haciendo realmente y lo que era mi vida. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ustedes saben lo que significa Egipto. Egipto es el pecado. Nosotros somos llamados por Dios del pecado, del mundo. Y dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más que se alejaban de mí. Y a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían holocausto o saumerios. Con todo, yo le enseñé a Efraín, lo llevé en mis brazos y no conocieron que yo los cuidaba. No, cuando yo leí ese texto, yo me vi ahí. Vi cómo Dios me había llamado y me había enseñado. Y decía que no sabíamos que Él nos cuidaba. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos preocupados por las cosas que nos pasan en la vida? Se nos olvida que Dios nos llamó y nos cuida todavía. Mire lo que dice más adelante. Con lazos, con cuerdas de bondad los atraje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien levanta a un niño contra su mejilla, y me inclinaba y les daba de comer. Esta escena es increíble, porque yo me puedo imaginar a Dios levantándonos a nosotros contra su mejilla y demostrándonos todo su gran amor. Pero lo que yo no puedo entender es cómo es posible que en medio de todo eso nosotros seamos tan duros para no aceptar ese regalo que Dios nos da. O sea, no corresponder a ese amor que Él nos da. No correspondemos. Definitivamente no lo hacemos. Yo no lo hago. Pero dice el quinto, no volverán a Egipto, antes el mismo asirio será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus designios. Entre tanto está mi pueblo adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere exaltar. Yo lo único que les digo, hermano, es que todos los días de la vida que tenemos nosotros, Dios nos da oportunidades. Él nunca va a dejar de hacerlo. Él seguirá abriendo puertas en nuestra vida para bendecirnos. Y Él seguirá cerrando puertas en nuestra vida para también bendecirnos. Necesitamos el colirio que dice en Apocalipsis para poder entender cuándo y cómo debemos hacer las cosas. Y hay una promesa final. Hay una promesa final para todo aquel que persevere. En Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. La paciencia de los santos no es una paciencia estable. La paciencia de los santos es una paciencia perseverante. Eso significa, bienaventurados los que son perseverantes, que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Yo sé que posiblemente alguna vez tú te has desanimado en las cosas de Dios, por alguna circunstancia, pero yo te digo ahora, en el nombre del Señor, que perseveres, que sigas adelante, no importa lo que haya sucedido en tu vida, lo que tú hayas hecho, no importa los años que lleves de ser cristiano, lo importante es la perseverancia, porque nunca dice la Biblia que Dios se cansará de llamarte y de esperar que tú regreses a Él. La promesa que Él nos dejó para nosotros es la siguiente: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Te gustaría, hermano, a ti entrar por las puertas de la ciudad?
¿Te gustaría estar cara a cara con Dios en ese momento? Que Dios nos dé las fortalezas, que nos dé la visión para poder entender la situación en que nos encontremos y poder pedirle a Él que nos limpie y nos enseñe lo que debemos hacer. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano Becerra. Para terminar, vamos a entonar las estrofas del himno 213. Tierno y amante Jesús nos invita. Puestos de pie, por favor. Tierno y amante Jesús nos invita, llámate a ti, a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Síguele amando porque dilatamos, llámate a ti, a mí. Tantas mercedes en poco tendremos, ámate a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia aquí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Oremos. Padre, gracias te damos, bendito Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú nos estás llamando, Señor, para que abramos las puertas de nuestros corazones definitivamente a ti. Gracias porque sabemos, Señor, que eres paciente para cada uno de nosotros, porque no quieres que nadie se pierda, sino que todos vuelvan al arrepentimiento. Esta mañana, Señor,
Hemos escuchado tu voz clamando a nuestros corazones para que nos consagremos a ti. Tú nos has mostrado, Señor, que hay una puerta abierta, una puerta de oportunidad en la cual podemos entrar y estar contigo. Queremos, Señor, recibir la luz del cielo. Queremos recibir la luz desde el lugar santísimo donde te encuentres espiando, Señor, los pecados del mundo. Pero queremos decirte, Padre bendito, también que queremos que nos ayudes a prepararnos, que nos prepares, Señor, en nuestros corazones. Tú sabes, Señor, aquellas cosas que nos están alejando de ti. Tú sabes, Señor, aquellas cosas que nos separan de nuestra relación contigo. Sabemos, Señor, que hay dos coronas, una corona celestial y una corona terrenal. Hay quienes luchan, Señor, por conseguir la corona terrenal, de tener bienes y cosas materiales, luchan por estar cómodos y tener abundancia. Pero sabemos, Señor, que nada de eso quedará en pie. Mas hay otros, Señor, que están luchando por conseguir la corona del cielo, la que tú has ofrecido, Señor. Y esa es la corona que todos aquí presentes queremos. Queremos estar, Señor, llenos del tesoro del cielo. Que tú abras, Señor, los tesoros del cielo y que caiga sobre nosotros hasta que sobreabunde. Tus bendiciones, Señor, son bendiciones para siempre. Son bendiciones que sanan al herido, que dan vista al ciego. Son bendiciones, Padre, que fortalecen al débil, que dan sabiduría al necio. Pero tú, Señor, ayúdanos a aferrarnos de esa verdad, a acercarnos a ti. Cada día puedes que pongas en nuestra vida, Señor, experiencias que nos conmuevan, experiencias que nos muestren, Señor, la necesidad que tenemos de ti. Porque llegará el momento, Señor, que solamente vamos a tener que depender de ti, de ninguna otra cosa. Y necesitamos este tiempo para prepararnos. Este es el tiempo de gracia, el tiempo que tú nos has dado, Señor, para alistar todas las cosas de nuestro carácter que necesitamos llevar al cielo. Porque será lo único, Señor, que llevaremos, nuestro carácter. Y necesitamos que tú nos pulas con tu Santo Espíritu. Ponemos en tus manos, Señor, a la iglesia de West Suburban. Tú conoces sus necesidades, Padre. Que tú seas con ellos, que tú les muestres, Señor, y les guíes. Que tú les sigas impartiendo tu verdad y tu Santo Espíritu. Y que tus santos ángeles sean testigos de su verdad, de sus vidas. Y que sean testimonios fieles para otras personas, para que muchos conozcan de tu verdad y de tu amor. En el bendito y santo nombre de Cristo Jesús te pedimos todo. Amén, Señor.